Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Desde 1974, el 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista en toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del Dr. Pedro Escudero, médico argentino pionero de la nutrición. En personas de todas las edades, una mejor nutrición permite reforzar el sistema inmunitario y gozar de una salud más robusta. El objetivo de este día es reflexionar sobre la importancia de una buena nutrición que, combinada con ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud, y saber que una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Por eso, es de gran importancia el rol del nutricionista en nuestra. Bueno, bienvenidos al primer Café Colombia. Hoy es 11 de agosto de 2022. Recuerden, estamos con nuestras redes digitales, el primer Café Colombia en Facebook, el primer Café Colombia en YouTube y siempre Bueno, bienvenidos al primer Café Colombia. Hoy es 11 de agosto de 2022. Recuerden, estamos con nuestras redes digitales, el primer Café Colombia en Facebook, el primer Café Colombia en YouTube y siempre Bueno, bienvenidos al primer Café Colombia. Hoy es Como representante de Norte de Santander, quiero dejar constancia de diferentes situaciones. Norte de Santander es un departamento volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto precisamente por la presencia de los diferentes grupos armados organizados. Y sumado a este problema de orden público, hoy recibimos con mucha preocupación este proyecto de reforma tributaria que sin duda va a afectar de manera al ciudadano a pie, al ciudadano del común de nuestro departamento. Eliminar el subsidio de los combustibles va a generar que de manera inmediata haya un alza en el valor del transporte público, en el valor del transporte de los insumos de productos alimenticios, pero también nos preocupa de manera importante que hagan la mención de eliminar las zonas económicas, sociales, especiales creadas en el gobierno inmediatamente anterior. Sin duda alguna, esto había sido una generación de empleo en nuestro departamento. Quiero mencionarles que lastimosamente Norte de Santander cuenta con una tasa de 15% de desempleo y una tasa de 70% de informalidad. Y esta ley, la ley CESE, había generado una vinculación laboral a los norte santanderianos de manera formal. Igualmente nos genera gran preocupación que de manera inmediata vayan a eliminar las tarifas especiales en las zonas francas, aumentándolas del 15% al 35%. Pero también nos preocupa que en varios artículos de esta reforma tributaria, elementos alimenticios que tal vez no hagan parte de la canasta familiar, que no por necesidad, los colombianos tienen que dejar de comer carne, pollo, cerdo, pescado y tienen que empezar a comer salchichón, gaseosa o jugos de cajita. Luisa, y también otra iniciativa ambiental fue radicada hoy. Se trata de la propuesta de que haya un cobro al consumo excesivo del agua. ¿Para quién aplica? ¿Cómo es esto? Mateo y televidentes, esto aplicaría para todo el país, pero ahí se tendría que entrar a mirar cuál es el consumo mínimo vital de agua en cada ciudad y municipio. Los fondos recaudados irían al Ministerio de Medio Ambiente, donde se financiarían proyectos y planes de ordenamiento territorial en la Amazonía colombiana. Para financiar la ordenación del territorio y los mecanismos de conservación y restauración de ecosistemas en la Amazonía, propusieron la sobretasa al consumo excesivo del agua por encima del mínimo vital. Hay un consumo mínimo vital, lo respetamos. Lo que esté por encima de ese consumo se gravará con una sobretasa a ese consumo excesivo. Esos recursos van a un fondo. Ese fondo está a cargo del Ministerio de Ambiente.
El fondo va a destinar esos recursos única y exclusivamente a planear, a restaurar y a conservar. Ordenamiento territorial, conservación y restauración de ecosistemas y criterios verdes para tomar decisiones son los principales problemas que trata de solucionar el proyecto de ley. Las entidades públicas con sede en la Amazonía colombiana deberán promover semilleros y viveros para ayudar a conservar y a restaurar la Amazonía colombiana. Más de 2 años tomó la construcción del proyecto que nació desde esta región del país. Buenas noches. El presidente Gustavo Petro ordenó eliminar las nóminas paralelas existentes en las entidades oficiales. El Departamento Administrativo de la Presidencia explicó cómo será el proceso de depuración y reveló que allí mismo en la sede de gobierno serán eliminados más de un centenar de cargos. John López, buenas noches y adelante con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues esta decisión se tomó luego de la orden dada por el presidente Gustavo Petro a su Consejo de Ministros de eliminar las llamadas nóminas paralelas, que no son otra cosa que aquellos contratistas que cumplen las mismas funciones que otros, o los llamados puestos de corbata, o algunos que tienen incluso apadrinamientos políticos, o sencillamente aquellos contratistas que no cumplen con sus funciones. Según el director del DAPRE, algunos de esos contratistas tienen hasta 20 contratos al tiempo, y siguiendo las indicaciones del presidente Gustavo Petro, en la presidencia de la República se eliminarían al menos 122 de estos cargos. El anuncio lo hizo público el presidente a través de su cuenta de Twitter. He dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. El Departamento Administrativo de la Presidencia explicó las nóminas a eliminar. Lo que vamos a eliminar son contratistas que duplican funciones, las mismas de quienes ya están en la planta del Estado. Dijo que al menos la mitad de los cargos de presidencia serán eliminados. E igual vamos a tener una reducción de más o menos entre el 40 y el 50% del número de contratistas en la presidencia, para dar ejemplo, para que cada ministro actúe, digamos, en consecuencia de las instrucciones del presidente. Según el anuncio, los altos consejeros perderían algunos de sus beneficios. Vamos a reducir desde altos consejeros, asesores de altos consejeros, conductores de altos consejeros, vamos a volver todas las camionetas, porque aquí lo primero que viene el alto consejero a pedir camionetas, escoltas. Luego de la orden presidencial, los ministros deberán presentar un informe sobre las nóminas paralelas encontradas. Poco después de que llegara a la oficina del fiscal general de Nueva York para ser interrogado, Donald Trump emitió un comunicado diciendo que no tenía otra opción que invocar la quinta enmienda. Decliné a responder a las preguntas en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano. El expresidente estadounidense es objeto de una investigación civil sobre más de una década de irregularidades financieras en la organización Trump, la multimillonaria empresa que gestiona hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha citado importantes pruebas contra el conglomerado familiar, que está bajo la lupa por proporcionar información engañosa sobre sus activos a las autoridades para obtener préstamos y beneficios fiscales. Esta no es la única medida legal en curso contra el expresidente. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está llevando a cabo una investigación paralela en la organización Trump que tiene el potencial de imputar cargos criminales. Mientras tanto, su casa de Mar-a-Lago fue registrada por el FBI el lunes en una investigación federal separada sobre si retiró ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero de 2021. Trump ha negado cualquier delito y ha calificado las pesquisas de tener motivación política de cara a su posible candidatura presidencial de 2024. Ya regresamos. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Con un informe que consterna a muchos, El Salvador registra un hacinamiento del 250% en sus cárceles y duplica con ello la cifra de reclusos desde que se decretó el estado de excepción a finales de marzo. Ese es el balance del informe publicado este miércoles por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana en San Salvador. El texto analiza los 100 primeros días del estado de excepción decretado en el país centroamericano el pasado 27 de marzo y recomienda que se deje sin efecto. Entre las violaciones masivas de derechos humanos
Humanos que constata, el informe denuncia casos de tortura, menciona muertes de detenidos bajo custodia estatal y detenciones arbitrarias, además del agravamiento de las condiciones de hacinamiento en las cárceles. El estado de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña luego de un sangriento fin de semana y fue prorrogado varias veces, la última hace solo unos días. Y la periodista Alba Miriam Amaya se encuentra con nosotros desde San Salvador para brindarnos más detalles. Alba Miriam, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, el gobierno de El Salvador tiende a desestimar este tipo de denuncias diciendo que son motivadas políticamente por quienes no quieren un cambio real en el país. ¿De dónde proviene este informe y de qué credibilidad goza la institución que lo elaboró? Pues es del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, esta universidad jesuita que no solo es reconocida internacionalmente por la masacre que sufrió en su campus durante la guerra civil, sino también por las investigaciones, las encuestas y los documentos que genera de forma periódica. Por eso, cuando este observatorio dice que en El Salvador hay tortura, el país escucha, y por eso también, por esos hallazgos y por esas posturas, es que el oficialismo ha señalado a las autoridades de esta universidad de ser de la oposición y ser defensores de delincuentes con un afán de desacreditarles. Alba Miriam, las denuncias de varias organizaciones son muy claras y un hacinamiento del 250% es por supuesto crítico, pero el presidente Bukele descarta estas denuncias criticando que gobiernos y ONGs le están exigiendo al gobierno salvadoreño más bien que proteja a los pandilleros. ¿Estamos ante un escenario en que al gobierno simplemente no le importan las violaciones a los derechos humanos? Pues el gobierno de El Salvador dice que con su guerra contra las pandillas lo que busca es el bienestar y la seguridad de la población que no tiene vínculos con la delincuencia. El problema es que con las denuncias de organizaciones de derechos humanos estaríamos ante que esta misma población, la que no tiene vínculos con las pandillas, es la que está sufriendo de detenciones arbitrarias, de torturas y de asesinatos en centros penitenciarios o bajo custodia estatal sin que el gobierno se haya pronunciado a favor de hacer una investigación al respecto o de hacer algún tipo de acercamiento a las víctimas o a sus familias. Bajo esa lógica de que el fin justifica los medios, el presidente Nayib Bukele asegura que la población salvadoreña por primera vez vive en paz y afirma incluso que el país se ha convertido en el más seguro de Latinoamérica. ¿Hay una percepción favorable de estas medidas entre la población a pesar de las graves denuncias? Pues se experimenta un ambiente diferente en El Salvador, especialmente en las ciudades y en las comunidades más vulnerables, y esto es a través de la militarización de las calles. Por ejemplo, en San Salvador, en el centro capitalino, es muy usual ver a grupos de soldados con indumentaria bélica, es decir, con chalecos y cascos antibalas y armas largas, patrullar las calles capitalinas, con lo que la población tiene una percepción de que la autoridad ahora está presente. Lo que se ha traducido altos niveles de aprobación al régimen que se ha instaurado y que se perciben desde varios sondeos de distintas casas encuestadoras. Era el reporte de Alba Miriam Amaya desde San Salvador. Alba Miriam, muchísimas gracias. Hasta la próxima. China ha identificado un nuevo virus de origen animal que ha contagiado al menos a 35 personas en el país. El patógeno pertenece a la familia de los enipavirus y ha sido detectado en varios ciudadanos que tenían contacto con cabras, perros o musarañas. De momento no se ha activado un plan de vigilancia epidemiológica. Este virus provoca fiebre, falta de apetito, náuseas, cansancio, entre otros síntomas. Para hablar de este virus está con nosotros Salvador Macip, médico investigador de la Universidad de Leicester en Reino Unido. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un nuevo virus de origen animal que en principio solo se transmite de animales a personas, ¿es así? De momento sí, conocemos poco sobre este virus. Parece que todos los casos han sido por contagio directo de animales. Hace falta ver si también se podrá transmitir entre personas. No parece que sea un virus aéreo. En ese sentido sería mucho mejor que no lo que vimos con el coronavirus. Por tanto, la transmisión sería más difícil y es un virus que se conoce desde el 2018, pero hasta ahora no ha saltado de forma tan masiva a humanos como estamos viendo ahora con cerca de una cuarentena de casos, de momento todos en China.
Sí, como bien dice, los investigadores del Centro para el Control de Enfermedades de Taiwán creen que este virus no se transmite de persona a persona y han tomado la precaución de analizar los contactos estrechos de estas personas que están infectadas con este virus. En este momento no parece que haya ninguna de las personas cercanas a los contagiados que se haya contagiado también. Parece que todos los casos son independientes. Esto es importante para ver que no hay una cadena de transmisión o no ha empezado una cadena de transmisión entre humanos. Ya creo que uno de los problemas principales de este virus es el peligro potencial en el sentido de que otros virus de la misma familia, como el virus de Nipah, tiene un historial de mortalidad muy elevado. Parece que no es el caso de momento con este virus, que de momento no ha habido ninguna víctima mortal desde que se conoce este virus y en este brote ahora, pero por eso es importante esta vigilancia que se está haciendo en estos momentos. Hablábamos de los síntomas que existen, aparte del cansancio, de las molestias musculares. Perdón, la fatiga es uno de los síntomas y también la reducción de la función hepática y renal en algunos casos. No, en algunos casos, pero el resto parece que son síntomas muy parecidos a la infección de casi cualquier virus, por eso se puede confundir con otras infecciones. De hecho, aún no se ha confirmado al 100% que todos estos casos estén causados por este nuevo virus. Parece que sí, el virus está presente, pero aún hay que hacer más estudios para ver si realmente es el responsable de todos estos síntomas. Como decía, no se parece mucho a otros virus de esta familia, y esto es positivo porque la mortalidad con los otros familiares de esta familia pues básicamente pueden llegar hasta el 70-80%, y esto no parece ser el caso. De momento solo tenemos este brote de una enfermedad muy inespecífica con estos síntomas que son bastante genéricos y sin ningún caso grave y, como decíamos antes, sin ninguna transmisión entre humanos, que es lo más importante. Por estas razones no se ha activado un plan de vigilancia epidemiológica. Sí, yo creo que de momento hay una cierta vigilancia, hay una cierta alarma, pero ni mucho menos creo que es una situación que se pueda comparar con lo que vimos al principio de la pandemia del coronavirus. En estos momentos es un virus que no parece que se transmita entre humanos, ni se transmita de una forma fácil y ni que siquiera cause enfermedades muy graves. Pero es correcto, yo creo, vigilar, estar atentos y ver cómo evoluciona esta situación, porque obviamente sabemos poco aún sobre este virus. Al tener tan poco conocimiento, probablemente no existe ningún tipo de terapia o vacuna contra este virus. No, son virus poco conocidos en general de esta familia. No hay ningún tratamiento preparado ni vacuna. Es un virus que ya se conoce la secuencia, se ha analizado su genoma. Esto es importante por si hiciera falta preparar vacunas. No creo que en estos momentos se esté aún planteando esta posibilidad, porque insisto, vemos fases muy iniciales, sabemos poco de cómo va a evolucionar esta situación. Lo más posible, tal como está la cosa, es que se quede en estos brotes en personas que están cerca de animales, pero hay que ser prudente y hay que estar atento y ver qué pasa. En todo caso, hemos empezado ya estos estudios y hay información para preparar vacunas si hace falta. Ya hemos visto con el coronavirus que se puede hacer con un tiempo razonablemente rápido si todo va bien. Pues muchísimas gracias, Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester en Reino Unido. Gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. Después de los bombardeos, los habitantes de la ciudad de Marhanets hacen un trágico balance. 3 ucranianos han muerto debido al nuevo ataque ruso, según las autoridades locales. Kiev afirma que los cohetes fueron disparados desde la central nuclear de Zaporilla, situada al otro lado del río Dnipro. Las tropas rusas controlan la central y han sido acusadas por Ucrania de convertirla en una base militar. Desde allí disparan misiles a sabiendas de que es demasiado arriesgado para Ucrania devolver el fuego. La comunidad internacional teme por las consecuencias que puede desencadenar un ataque directo a la planta nuclear, pero los combates en los alrededores continúan. Rusia ha solicitado una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación. Entre tanto, los países del G7 han exigido que Rusia devuelva inmediatamente a Ucrania el control de la central nuclear de Zaporilla. Acusan a las fuerzas de Moscú de poner en peligro la región. A principios de esta semana, un oficial militar ucraniano dijo que no se podía garantizar la seguridad de la planta, porque hay rusos armados que supervisan a los técnicos ucranianos, aunque asegura que las unidades de la central están hasta ahora fuera de peligro.
Y fuera del campo de batalla, la presión internacional continúa. En las redes sociales se pide a los países europeos que se prohíba la entrada a los turistas rusos, haciendo eco de la petición del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. A través de un mensaje de Twitter, Kuleba alegó que visitar Europa es un privilegio y no un derecho humano para los turistas. Y también se conoció que los bombardeos rusos en el noreste del país dejaron 2 muertos en la región de Kharkov. А вот это вот... Это не строено. У меня во дворе есть военный объект. Вообще ничего нигде. Вот одни старики и дети. Здесь же все поуезжали. Пол улицы пустые. Да, разорвало на куски. У нас на заборе вот это вот все кишки висели, голова и все. Это ваш кот? Да, наш. Такой красавец был, да, Саша? И Валера звали. Валера звали. Его так вся улица любила, этого Валеру. Ой. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Дайте один пакет, там фамилия. За вами бабушка пошла, просит Новый Завет. Новый Завет. Овсянка, ракушки. Это на одного, у нас на несколько семей там стоит. На одну семью. На две. Ага, и за вот это. Нет, за вот это. Ага, вот так.